Mi terapeuta me hizo una pregunta. ¿Por qué sigues esperando? Y no pude responder. Mi nombre es Emily Parker. Tengo 36 años. De adulta me convertí en lo que la gente llama una persona funcional. Tengo un trabajo fijo, pago mis cuentas, vivo sola. Soy una persona tranquila. La gente piensa que solo soy introvertida o tal vez tímida. La verdad es que soy emocionalmente retraída. Aprendí hace mucho tiempo a confiar solo en mí misma. He aprendido a ser un fantasma en mi propia vida. Todo comenzó cuando era niña. Mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años. Mi padre, David, se mudó. Mi madre, Margaret, me dijo que vendría pronto. Era una promesa. Llamaría. El teléfono sonó y mi corazón se paró. Siempre decía lo mismo. Planeaba venir el próximo fin de semana y esperé. Nuestra casa estaba en un pequeño pueblo suburbano. Siempre había mucho silencio allí. Mi madre era taciturna, mantenía el orden y la limpieza, pero había una frialdad emocional en nuestra casa. No había abrazos fuertes, ni largas conversaciones sobre sentimientos. Solo había reglas y silencio. He aprendido a no hacer demasiadas preguntas, sobre todo sobre él. Cuando le preguntaba a mi madre cuándo venía, se quedaba con la cara tensa. Me decía que fuera a jugar o que hiciera la tarea. El tema estaba cerrado, siempre. Pasé la mayor parte de mi infancia cerca de una ventana. La del salón que daba a la entrada. Ese era mi sitio. Veía pasar los coches y cada vez que uno aminoraba la marcha, pensaba que era él, siempre. Mi mundo entero giraba en torno a esas llamadas y los fines de semana que le seguían. De lunes a jueves eran solo días que tenía que superar. El viernes era cuando empezaba la esperanza. El sábado era el día de la espera. Y el domingo era el día de la decepción. Era un ciclo. Recuerdo tener 7 años. Me llamó un miércoles. Dijo que tenía una gran sorpresa para mí. Me iba a llevar a la feria. Llegaba a la ciudad ese sábado. Lo prometió. Estaba tan emocionada que no podía dormir. Se lo conté todo a mis 2 amigas del colegio. El viernes por la noche preparé mi vestido favorito. El sábado por la mañana me levanté antes del amanecer. Me senté junto a la ventana. Ni siquiera quería desayunar porque tenía miedo de perderme su llegada a la entrada. La mañana se convirtió en tarde. El sol empezó a ponerse. Mi madre entró en la sala y encendió una lámpara. No me miró. Solo me dijo que era hora de cenar. No me moví de la ventana. Le dije que tenía que esperar. No discutió. Solo dejó un plato en la mesa de centro. Se enfrió. Nunca vino. Al día siguiente tuve que ir al colegio y mis amigas me preguntaron cómo había ido la feria. Les dije que me había enfermado y que no podía ir. Era más fácil mentir que explicar que mi padre simplemente no había aparecido. Eso se convirtió en un patrón. Mentir para encubrirlo. Sentía que era mi trabajo proteger su reputación, proteger el secreto de nuestra familia. El secreto era que él no venía. Nunca. Mi tía Linda, la hermana de mi madre, venía de visita a veces. Ella lo sabía. Yo podía notar que lo sabía. Me miraba sentada junto a la ventana, con una expresión triste en sus ojos, pero nunca decía nada. Era parte del silencio. Apoyó la decisión de mi madre de no dar explicaciones, así que estaba sola en esto, completamente sola con la espera. Empecé a creer que era mi culpa. Pensé que tal vez no era lo suficientemente buena. Tal vez había hecho algo mal. Le repasaba todo lo que le decía por teléfono. Sonaba demasiado emocionada. ¿No lo suficiente? Dije algo que lo hiciera cambiar de opinión. Me obsesioné con ser la hija perfecta. Sacaba solo sobresalientes. Mantenía mi habitación impecable. Nunca me metí en problemas. Pensaba que si era lo suficientemente buena, él finalmente vendría. Si pudiera arreglar lo que estuviera mal conmigo, querría verme. Cada visita perdida era otra herida. No era solo un evento, eran cientos. Mi 8º cumpleaños. Él prometió que estaría allí. Iba a traer un pastel grande. Esperé todo el día. Mi madre tenía un pastel pequeño para mí, solo para los 2. Me dijo que pidiera un deseo. Deseé que viniera. No lo hizo. Navidad cuando tenía 9 años. Llamó una semana antes. Dijo que tenía el regalo perfecto para mí, pero que quería dármelo en persona. Dijo que vendría en Nochebuena. Me senté en los escalones del porche, aunque hacía frío. Tenía el abrigo puesto. Observé cada coche. Mi madre finalmente me hizo entrar cuando oscureció. No dijo ni una palabra sobre él. Simplemente tuvimos nuestra Navidad tranquila, como siempre.
A la mañana siguiente hubo regalos de mi madre y mi tía, nada de él. El silencio en nuestra casa era tan fuerte. Era algo físico. Podía sentir el peso de todo lo que no se decía. La negativa de mi madre a hablar de ello lo empeoró. Me hizo sentir que el problema era tan terrible, tan vergonzoso, que ni siquiera se podía hablar de él. Y como la única variable desconocida era yo, decidí que la vergüenza era mía. Yo era la razón por la que se mantenía alejado. Entonces llegó el día en que todo se rompió. El día en que dejé de ser una niña. Tenía 10 años. Había estado llamando cada vez menos. Tal vez una vez, cada pocos meses. Las promesas eran vagas. Decía iré pronto en lugar de el próximo fin de semana. Pero entonces, un martes, llamó. Sonaba diferente, más como los viejos tiempos. Sonaba seguro. Dijo que vendría ese sábado, de verdad esta vez. Dijo que me extrañaba. Y le creí, por supuesto que sí, tenía 10 años. La esperanza es algo difícil de matar en un niño de 10 años. Ese sábado me aposté en la ventana. No se lo dije a mi madre. No quería que dijera algo que lo arruinara. Simplemente me senté allí. Traje un libro, pero no sabía leer. Solo miré la entrada. Llegó el cartero, llegó un camión de reparto. Los vecinos iban y venían, pero su coche nunca giró hacia nuestra calle. Mañana, tarde, noche. Mi madre estaba en la cocina. Podía oírla moverse. Sabía que yo estaba allí. Sabía lo que hacía. No entró en la habitación. Llegó la noche. Las farolas parpadearon. La entrada estaba vacía. Algo dentro de mí simplemente se quebró. Finalmente me levanté de la ventana. Tenía las piernas rígidas. Entré en la cocina. Mi madre estaba lavando platos. Me daba la espalda. Le pregunté por qué no venía. Mi voz era baja. No se giró. Simplemente siguió lavando. Me dijo que lo dejara pasar. Volví a preguntar. Dije que lo había prometido. Cerró el grifo. Se secó las manos. Se giró para mirarme y su expresión era completamente vacía. Me dijo que dejara de preguntar. Dijo que ya estaba. Y luego simplemente salió de la habitación. Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba real y completamente sola. No era solo que él no viniera, era que mi propia madre no me ayudaba a entender por qué. No me consolaba, ni siquiera reconocía mi dolor. Ella solo quería que se fuera, quería que me callara, y así me callé. Nunca volví a preguntar por él, ni una sola vez. Dejé de sentarme en la ventana, dejé de esperar. O al menos eso creía. Lo que realmente hice fue enterrar la espera. La reprimí tan profundamente que olvidé que estaba ahí, pero no desapareció. Simplemente cambió de forma. Crecí. Fui al instituto, fui a la universidad, empecé a salir con alguien y el patrón empezó a surgir en mi vida adulta. Me encontraba en relaciones con personas emocionalmente inaccesibles, personas que hacían promesas que no podían cumplir. Esperaba a que cambiaran, esperaba a que finalmente me vieran. Me aferré a las relaciones demasiado tiempo, mucho después de que terminaran. Les ponía excusas, me culpaba a mí misma cuando desaparecían. Pensaba que si era mejor, más guapa, más inteligente, más paciente, entonces se quedarían. Era exactamente la misma sensación de mi infancia, la misma creencia de que yo era el problema, de que era fundamentalmente indigna de ser amada. Nunca até cabos. Ni una sola vez, simplemente pensaba que se me daban mal las relaciones. Me mantenía ocupada, trabajaba duro. Mi carrera se convirtió en mi refugio. El trabajo era predecible. Si hacías el trabajo, obtenías el resultado. Era lógico. No era como la gente. Evitaba hablar de mi pasado. Si alguien preguntaba por mi padre, simplemente decía que mis padres estaban divorciados y que no tenía una relación cercana con él. Era una mentira simple y directa. Evitaba que la gente hiciera más preguntas. Yo funcionaba. Por fuera, todo parecía estar bien. Pero por dentro, siempre estaba esperando. Esperando una respuesta. Esperando que alguien se comprometiera, esperando que un jefe notara mi esfuerzo. Toda mi vida transcurrió en un estado de pausa emocional. Siempre estaba esperando que comenzara la parte real, la parte en la que finalmente me eligieran. Entonces, hace unos meses, empecé a ver a un terapeuta. Fui porque me sentía ansiosa y un poco deprimida, y no entendía por qué. Mi vida era estable.
No pasaba nada, pero sentía una tristeza constante y discreta. Hablamos de mi trabajo, mis amistades, mi reciente ruptura. Le hablé de mi exnovio, Mark. Le conté cómo esperé 2 años a que estuviera listo para un compromiso real. Él seguía diciendo que necesitaba más tiempo. Seguía diciendo que casi lo tenía. Y esperé, porque le creía. Entonces, un día, simplemente me dijo que no iba a funcionar y se fue. Estaba devastada. No podía entenderlo. Le había dado todo. Había sido tan paciente, tan comprensiva. Mientras le contaba esta historia a mi terapeuta, ella estaba muy callada. Simplemente escuchaba. Y cuando terminé, me miró y me preguntó, ¿por qué sigues esperando? Fue como un rayo. Al principio no tenía ni idea de a qué se refería. Le dije que no entendía. Dijo que parecía ser un patrón en mi vida, la espera. Me preguntó si me recordaba algo. Y por primera vez, en toda mi vida adulta, me vino a la mente la imagen de una niña sentada junto a una ventana. Una niña esperando a su padre. Y me derrumbé. Empecé a llorar como no lo había hecho desde que era niña. Todo salió a la luz. Los años de silencio, los cientos de promesas rotas, el plato frío de comida en la mesa de centro, la cara inexpresiva de mi madre. Se lo conté todo, y cuando terminé me sentí completamente vacía. Pasamos las siguientes sesiones hablando de mi infancia. Le expliqué el ciclo interminable de esperanza y decepción. Le conté cómo decidí que era mi culpa. Me ayudó a ver que no esperaba novios, ni jefes, ni amigos. Seguía esperando a mi padre. Cada hombre que se iba, cada persona que me decepcionaba, era él de nuevo. Y cada vez intentaba arreglarlo. Intentaba ser lo suficientemente buena para que se quedaran. Mi terapeuta me señaló que nunca me enojaba. Siempre estaba triste y decepcionada. Y siempre me culpaba. Me preguntó si estaba enojada con mi padre. Dije que no. No sentía nada por él. Me preguntó si estaba enojada con mi madre. Dije que no. Le dije que mi madre hizo lo mejor que pudo. Mi terapeuta solo asintió. Me dejó pensar en eso un rato, pero la pregunta persistía. ¿Por qué no estaba enojada? La verdad era que me aterraba la ira. La ira era un océano inmenso y oscuro, y me había pasado la vida en la orilla, fingiendo que no estaba allí. Estar enojada significaba que tendría que admitir que lo que pasó no fue mi culpa. Significaba que tendría que admitir que me fallaron. Ambos, mi padre por irse y mi madre por hacerme navegar ese abandono completamente sola. Esa fue la parte más difícil de aceptar. El papel de mi madre en esto, siempre la había visto como una víctima más de su desaparición. Pero no lo era. Ella era la guardiana de la verdad. Decidió dejarme creer que yo era el problema. Prefirió el silencio a mi bienestar emocional. Darme cuenta de eso fue más doloroso que cualquier cosa que mi padre hiciera. Porque ella estaba allí. Era ella quien debía protegerme, y no lo hizo. Después de esa sesión, sentí un cambio en mi interior. La tristeza empezó a convertirse en algo más. Era ira. Una ira lenta y ardiente. Necesitaba saber por qué. Tenía 36 años y aún desconocía la verdadera razón de la desaparición de mi padre. Decidí preguntarle a mi madre. Sabía que sería difícil. Nunca, en toda mi vida, habíamos tenido una conversación real y honesta. Conduje hasta su casa el sábado pasado, la misma casa en la que crecí. Se sorprendió de verme. Nos sentamos en la misma sala donde solía esperar. Los muebles eran diferentes, pero el silencio era exactamente el mismo. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre mi padre. La vieja y familiar tensión llenó la habitación de inmediato. Su rostro se tensó. A la que conocía también, me dijo que era cosa del pasado. Dijo que no tenía sentido desenterrarlo todo. Le dije que necesitaba saberlo. Por mí. Le dije que no saber me había hecho daño toda la vida. Ella solo negó con la cabeza. Dijo que lo hizo para protegerme. ¿Protegerme de qué?, pregunté. No quiso decirlo. Simplemente repetía esa frase. Te estaba protegiendo. Me enojé entonces. La verdadera ira finalmente salió. Le dije que su silencio no me protegía. Me destruyó. Me hizo creer que no valía nada. Me hizo pasar la vida pensando que yo era la razón por la que él se fue. Empezó a llorar, en silencio,
Dijo que no sabía qué más hacer. Dijo que estaba avergonzada, pero seguía sin decirme la verdad. Salí de su casa sintiéndome más perdida que nunca. La única persona que tenía las respuestas se negaba a dármelas. Me sentí como si volviera a tener 10 años, parada en la cocina, rogando por una explicación que nunca llegaría. Conduje a casa. No sabía qué hacer a continuación, entonces pensé en mi tía Linda. Siempre parecía saber más de lo que decía. Era más dulce que mi madre. Quizás hablaría. La llamé al día siguiente. No perdí el tiempo. Simplemente le pregunté. Le dije, necesito que me digas por qué se fue mi padre y necesito que me digas la verdad. Hubo un largo silencio en el teléfono. Podía oír su respiración. Entonces suspiró. Un suspiro profundo y pesado. El suspiro de alguien que ha estado guardando un secreto durante mucho tiempo. Me dijo que fuera a su casa. Fui a su casa. Nos sentamos a la mesa de su cocina. Preparó té, como siempre. Me miró y sus ojos estaban llenos de lástima. Me dijo que era complicado. Empezó diciendo que mi padre, David, no era el hombre que imaginaba. Era encantador, sí. Podía hacerte creer cualquier cosa. Pero también estaba profundamente preocupado. Me contó que poco después de que él y mi madre se separaran, conoció a otra persona. Empezó una nueva vida, una nueva familia. Tuvo otra hija. Nació aproximadamente un año después de que nos dejara. Escuchar eso fue como un puñetazo en el estómago. Una nueva familia, una nueva hija, un reemplazo. Así que no solo me dejó, eligió a otra persona en lugar de a mí. Esa fue la primera parte de la verdad. Pero había más. Mi tía me explicó que él también tenía un problema, una adicción. Luchó con ella durante años. Lo hacía poco fiable, inestable. Perdía trabajos. Se metía en problemas. Las promesas que me hizo, probablemente las decía en serio, pero nunca estuvo en condiciones de cumplirlas. Su vida era un caos. Y luego llegó la parte final, la parte de la que mi madre estaba tan avergonzada. En algún momento, unos años después de irse, se metió en serios problemas legales. Estaba relacionado con su adicción. Mi madre estaba aterrorizada de que nos arrastrara a ella y a mí a su lío. Quería dinero. Él amenazaba con luchar por los derechos de visita si ella no lo ayudaba. Así que mi madre y su abogado le hicieron un trato. Ella le daría una suma de dinero y a cambio él me cedería sus derechos parentales. Por completo. Desaparecería de mi vida, legalmente y para siempre. Y aceptó el trato. Tomó el dinero y firmó los papeles. Vendió su derecho a ser mi padre. Nunca vendría a visitarme. Ni el próximo fin de semana. Nunca. Era legalmente imposible. Y mi madre lo sabía. Todo el tiempo lo supo. Cada fin de semana que me sentaba en esa ventana, ella sabía que él nunca, jamás, iba a aparecer. Me dejó esperar a alguien que ya me había dado de baja. De eso era de lo que me estaba protegiendo. De la vergüenza de tener un padre que me vendió, la vergüenza de su adicción, la vergüenza de su otra familia. Pensó que el silencio era mejor que esa horrible verdad. Se equivocó. La verdad era devastadora, pero el no saber era un veneno lento que había estado bebiendo toda mi vida. Después de que mi tía me lo contara todo, me quedé sentada. Ni siquiera podía llorar. Estaba paralizada. Todo era mentira. Toda mi infancia. La historia que me había contado, que era una niña mala que ahuyentó a su padre, era una fantasía dolorosa, pero que me daba una sensación de control. Si era mi culpa, podía arreglarlo. Pero esto no podía arreglarlo, no tenía nada que ver conmigo. Yo no era el problema. Nunca fui el problema. Conduje a casa, desde la casa de mi tía aturdida. Entré en mi apartamento y me sentí como en casa de una extraña. Me sentí como una extraña para mí misma. ¿Quién era yo sino la chica que espera? Si la espera había terminado, ¿qué quedaba de mí? La ira regresó. Pero esta vez era diferente. No era ardiente, era fría y clara. Era la ira de la comprensión. No me enojaba que mi padre fuera un desastre. Ni siquiera me enojaba que tuviera otra familia. Me enojé porque todos me dejaron creer que era mi culpa. Estaba enojada con el silencio. Los siguientes días fueron un borrón. Fui a trabajar. Llegué a casa.
Comí, dormí, pero todo se sentía diferente. El mundo parecía el mismo, pero el significado detrás de él había cambiado. Pensé en mi madre. Intenté comprender su elección. Era una mujer soltera en un pequeño pueblo, avergonzada y asustada. Pensó que estaba haciendo lo correcto, lo único que sabía hacer, que era construir un muro de silencio y fingir que todo estaba bien. Lo entendí, pero no lo perdoné. Comprender no es lo mismo que perdonar. Y entonces pensé en mi padre, el hombre al que había pasado toda mi vida esperando. No era un monstruo, era solo una persona débil y rota, una persona que tomó una decisión. Eligió irse, eligió otra familia, eligió el dinero antes que a mí. No era una figura mítica que desapareció por alguna razón trágica y misteriosa. Era solo un hombre que no quería ser mi padre. Y eso está bien. No está bien que mintiera, no está bien que hiciera promesas que nunca cumplió. Pero su decisión de no estar en mi vida fue suya. La tragedia fue que nadie me dijo que la había tomado, así que me quedé esperando un tren que había sido cancelado hace años. Volví a mi terapeuta esta semana. Entré y me senté. Me preguntó cómo estaba. Le dije que finalmente tenía la respuesta a su pregunta. Me preguntó, ¿por qué sigues esperando? Y le dije, no, ya no. Porque la persona que estaba esperando nunca existió realmente. Era un fantasma, una historia que me conté a mí misma. Y la niña en la ventana esperó porque tenía que hacerlo. Esperó porque era una niña a la que todos los adultos en su vida le mintieron. No tenía otra opción, pero ya no soy una niña. Soy una adulta y tengo opciones. Puedo elegir dejar de esperar a que la gente cambie. Puedo elegir dejar de esperar a que la gente finalmente vea mi valor. Puedo elegir dejar de aferrarme a relaciones que se basan en falsas esperanzas. Puedo elegir alejarme de cualquiera que me trate como una opción. La espera ha terminado. Es una sensación extraña. Como si un peso que he cargado durante tanto tiempo finalmente se hubiera ido. Me siento más ligera. También me siento un poco triste. Estoy de luto por esa niña. Se merecía mucho mejor. Se merecía la verdad. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo cambiar el futuro. Mi futuro. No sé qué viene después. Pero sé que no lo pasaré junto a una ventana. Ya no estaré mirando la entrada. Por fin me levanto y salgo por la puerta. Ya no espero a que alguien venga. Por fin me elijo a mí misma. La espera ha terminado. El silencio no. Es extraño que te derrumben el pilar central de tu vida. Durante 30 años fui la chica que esperó. Era mi trabajo, mi identidad, el silencioso zumbido del propósito bajo la superficie de mis días. Ahora, la espera se ha ido y el silencio que dejó atrás es enorme. Es un silencio diferente al que mi madre me imponía. Era una manta pesada y sofocante. Este nuevo silencio es un vacío. Es el sonido de un espacio que necesita ser llenado. Y por primera vez en mi vida, soy yo quien elige con qué llenarlo. Después de salir de la cocina de la tía Linda, con la verdad como una piedra en el estómago, conduje a casa. No lloré. Las lágrimas parecían pertenecer a otra persona, a la niña que aún creía en las promesas. Ya no era esa niña. La primera vez que respiré hondo en mi apartamento fue como romper la superficie del agua después de contener la respiración durante 30 años. Miré a mi alrededor, los libros en mis estanterías, el cuadro a medio terminar en mi caballete, la pila de correo en el mostrador. Estaba aquí. Siempre había estado aquí. El fantasma en mi propia vida había sido una ilusión, un papel que interpreté porque no sabía que el guión había sido reescrito sin mi conocimiento. Esa semana volví a la consulta de mi terapeuta. La habitación se siente diferente, más luminosa. O tal vez soy yo la que está más luminosa. Entonces, dice ella, su voz suave como siempre. Ya sabes, asiento. Le conté todo por teléfono con una voz plana y sin emociones el día después de hablar con Linda. Los hechos, el pago en efectivo, la terminación de los derechos, la nueva familia, una transacción limpia, ordenada y devastadora. ¿Cómo se siente?, pregunta. Tener la respuesta. Pienso por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas, las simples.
Se siente como el final de una historia muy larga y muy triste, y el personaje principal era un tonto. El personaje principal era una niña. Corrige suavemente. No era tonta, era leal. Sus palabras no calman el nuevo sentimiento que ha estado creciendo en mí toda la semana. No es la tristeza familiar y fría del abandono. Es algo caliente, algo afilado. Pasé toda mi vida culpándolo, digo, mi voz baja. Y yo. Pensé que no era lo suficientemente buena, ni lo suficientemente callada, o que había hecho algo mal. Pasé años intentando descifrar el enigma de su ausencia, pero no era un enigma, era un trato de negocios. La ira es una marea caliente que sube por mi pecho. Es tan nueva, tan poderosa, que casi le tengo miedo. Durante toda mi vida mi emoción principal ha sido un dolor silencioso y pasivo, un anhelo. La ira nunca se permitió en nuestra casa, era un caos, era ruidosa, era una interrupción del silencio limpio y frío. Ya no es con él con quien estoy enojada, me doy cuenta al decirlo. Era un hombre débil, un adicto. Lo que hizo fue horrible, pero tiene una especie de sentido triste. Eligió el camino fácil, siempre iba a elegir el camino fácil. Mi terapeuta simplemente me observa, dejándome seguir el pensamiento. Es mi madre, digo, y el nombre flota en el aire entre nosotras. Margaret, la guardiana. Ella es a quien no puedo perdonar. Él me dejó una vez. Me dejó verlo irse todos los días durante años. Se sentó en la misma casa, cenó conmigo, me vio sentada en esa ventana. Y lo supo. Ella sabía que él nunca, jamás, volvería. El silencio en la consulta del terapeuta es amable y paciente. Le da espacio a la ira. La deja respirar. Lo llamó protección, susurro. Linda dijo que creía estar protegiéndome de la verdad de lo que él era. ¿Y tú qué opinas? Creo que se estaba protegiendo a sí misma. Digo, con la claridad como un cristal en la garganta. Se estaba protegiendo de la vergüenza de tener un marido adicto, la vergüenza de un matrimonio fallido, la vergüenza de tener que comprarlo para que saliera de nuestras vidas. Mi espera fue desde el precio de su silencio. Construyó una prisión de falsas esperanzas y me convirtió en la única presa. Y luego me dijo que era un santuario. La sesión termina, pero la ira no. Viaja conmigo. No es una rabia destructiva y estridente. Es un océano inmenso y oscuro dentro de mí, tranquilo en la superficie pero con una corriente poderosa e innegable. Me dice qué tengo que hacer a continuación. 2 días después, conduzco hasta casa de mi madre. La casa se ve exactamente igual. El césped está perfectamente cuidado. Las ventanas están impecables. Es un museo de una vida que nunca sucedió realmente. Estaciono en la entrada, en el lugar exacto donde solía imaginar que su auto se detendría algún día. La ironía no se me escapa. No espero a que abra la puerta. Uso mi vieja llave. Se desliza en la cerradura con un clic familiar. Está en la sala de estar, quitando el polvo de una mesa auxiliar. Por supuesto que sí. La casa es la obra de su vida, un monumento a la limpieza y el orden. Se gira, su rostro una máscara de sorpresa vacía, un trapo amarillo en la mano. Emily, no llamaste. Su voz es fina, quebradiza. Lo sé, digo. Paso junto a ella y me quedo en medio de la habitación. No miro la ventana. Me niego a darle más poder. El aire está cargado de aroma a pulimento de limón y secretos. El reloj de pie del pasillo hace tic-tac, contando segundos que ya no importan. Hablé con Linda, digo. Su mano, la que sostiene el paño, se congela sobre la madera pulida. No se da la vuelta, simplemente se detiene. Esa es mi madre, sin drama, sin histeria, solo una quietud silenciosa y repentina. El tema estaba cerrado, siempre. Oh, dice, es apenas un suspiro. Espero. No la espera esperanzada y desesperada de mi infancia, sino una nueva clase de espera. Una poderosa. Estoy esperando a que se dé la vuelta. Estoy esperando a que me mire. Lentamente deja el paño sobre la mesa y se gira. Su rostro está pálido, pero su expresión es la vergüenza de tener que comprarlo para que saliera de nuestras vidas. Mi espera fue el precio de su silencio. Construyó una prisión de falsas esperanzas y me convirtió en la única presa. Y luego me dijo que era un santuario. La sesión termina, pero la ira no.
viaja conmigo. No es una rabia destructiva y estridente. Es un océano inmenso y oscuro dentro de mí, tranquilo en la superficie pero con una corriente poderosa e innegable. Me dice qué tengo que hacer a continuación. 2 días después, conduzco hasta casa de mi madre. La casa se ve exactamente igual. El césped está perfectamente cuidado. Las ventanas están impecables. Es un museo de una vida que nunca sucedió realmente. Estaciono en la entrada, en el lugar exacto donde solía imaginar que su auto se detendría algún día. La ironía no se me escapa. No espero a que abra la puerta. Uso mi vieja llave. Se desliza en la cerradura con un clic familiar. Está en la sala de estar, quitando el polvo de una mesa auxiliar. Por supuesto que sí. La casa es la obra de su vida, un monumento a la limpieza y el orden. Se gira, su rostro una máscara de sorpresa vacía, un trapo amarillo en la mano. Emily, no llamaste. Su voz es fina, quebradiza. Lo sé, digo. Paso junto a ella y me quedo en medio de la habitación. No miro la ventana. Me niego a darle más poder. El aire está cargado de aroma a pulimento de limón y secretos. El reloj de pie del pasillo hace tic-tac, contando segundos que ya no importan. Hablé con Linda, digo. Su mano, la que sostiene el paño, se congela sobre la madera pulida. No se da la vuelta, simplemente se detiene. Esa es mi madre, sin drama, sin histeria, solo una quietud silenciosa y repentina. El tema estaba cerrado, siempre. Oh, dice, es apenas un suspiro, espero. No la espera esperanzada y desesperada de mi infancia, sino una nueva clase de espera, una poderosa. Estoy esperando a que se dé la vuelta, estoy esperando a que me mire. Lentamente, deja el paño sobre la mesa y se gira. Su rostro está pálido, pero su expresión es la vergüenza de tener que comprarlo para que saliera de nuestras vidas. Mi espera fue el precio de su silencio. Construyó una prisión de falsas esperanzas y me convirtió en la única presa, y luego me dijo que era un santuario. La sesión termina, pero la ira no. Viaja conmigo. No es una rabia destructiva y estridente. Es un océano inmenso y oscuro dentro de mí, tranquilo en la superficie, pero con una corriente poderosa e innegable. Me dice qué tengo que hacer a continuación. 2 días después, conduzco hasta casa de mi madre. La casa se ve exactamente igual. El césped está perfectamente cuidado. Las ventanas están impecables. Es un museo de una vida que nunca sucedió realmente. Estaciono en la entrada, en el lugar exacto donde solía imaginar que su auto se detendría algún día. La ironía no se me escapa. No espero a que abra la puerta. Uso mi vieja llave. Se desliza en la cerradura con un clic familiar. Está en la sala de estar, quitando el polvo de una mesa auxiliar. Por supuesto que sí. La casa es la obra de su vida, un monumento a la limpieza y el orden. Se gira, su rostro una máscara de sorpresa vacía, un trapo amarillo en la mano. Emily, no llamaste. Su voz es fina, quebradiza. Lo sé, digo. Paso junto a ella y me quedo en medio de la habitación. No miro la ventana. Me niego a darle más poder. El aire está cargado de aroma a pulimento de limón y secretos. El reloj de pie del pasillo hace tic-tac, contando segundos que ya no importan. Hablé con Linda, digo. Su mano, la que sostiene el paño, se congela sobre la madera pulida. No se da la vuelta, simplemente se detiene. Esa es mi madre, sin drama, sin histeria. Solo una quietud silenciosa y repentina. El tema estaba cerrado siempre. Oh, dice, es apenas un suspiro. Espero. No la espera esperanzada y desesperada de mi infancia, sino una nueva clase de espera. Una poderosa. Estoy esperando a que se dé la vuelta. Estoy esperando a que me mire. Lentamente, deja el paño sobre la mesa y se gira. Su rostro está pálido, pero su expresión es un trapo amarillo en la mano. Emily, no llamaste. Su voz es fina, quebradiza. Lo sé, digo. Paso junto a ella y me quedo en medio de la habitación. No miro la ventana. Me niego a darle más poder. El aire está cargado de aroma a pulimento de limón y secretos. El reloj de pie del pasillo hace tic-tac, contando segundos que ya no importan. Hablé con Linda, digo. Su mano, la que sostiene el trapo, se congela sobre la madera pulida. No se da la vuelta. Simplemente se detiene. Esa es mi madre, sin drama, sin histeria. Solo una quietud silenciosa y repentina.
El tema estaba cerrado, siempre. Oh, dice, es apenas un suspiro. Espero. No la espera esperanzada y desesperada de mi infancia, sino una nueva clase de espera, una poderosa. Estoy esperando a que se dé la vuelta. Estoy esperando a que me mire. Lentamente deja el trapo sobre la mesa y se gira. Su rostro está pálido, pero su expresión es un trapo amarillo en la mano. Emily, no llamaste. Su voz es fina, quebradiza. Lo sé, digo. Paso junto a ella y me quedo en medio de la habitación. No miro la ventana. Me niego a darle más poder. El aire está cargado de aroma a pulimento de limón y secretos. El reloj de pie del pasillo hace tic-tac, contando segundos que ya no importan. Hablé con Linda, digo. Su mano, la que sostiene el trapo, se congela sobre la madera pulida. No se da la vuelta, simplemente se detiene. Esa es mi madre, sin drama, sin histeria, solo una quietud silenciosa y repentina. El tema estaba cerrado, siempre. Oh, dice, es apenas un suspiro. Espero. No la espera esperanzada y desesperada de mi infancia, sino una nueva clase de espera, una poderosa. Estoy esperando a que se dé la vuelta. Estoy esperando a que me mire. Lentamente deja el trapo sobre la mesa y se gira. Su rostro está pálido, pero su expresión es indescifrable. Es la misma expresión que tenía cuando tenía 6 años y lloraba por mi padre. Es la misma expresión que tenía cuando me gradué de la universidad y su asiento estaba vacío. Es una pared. No debería habértelo dicho, dice Margaret. Sus primeras palabras no son una disculpa, son una queja. ¿Por qué no?, pregunto. Mi voz es firme. El océano dentro de mí está en calma. El secreto se estaba volviendo demasiado pesado para que ella lo cargara. Sé que lo era para mí. Se estremece solo un poco, una pequeña grieta en la fachada de porcelana. Lo hice para protegerte, Emily. Ahí está. La mentira que se ha dicho a sí misma durante 30 años. La mentira que le permitió dormir por la noche. No, digo, la palabra es simple y definitiva. Lo hiciste para protegerte. Estabas avergonzada. Y me usaste. Usaste mi esperanza como un escudo para esconderte detrás. Eso no es verdad, dice, alzando ligeramente la voz. Era un desastre, un adicto. Te habría decepcionado una y otra vez. Te salvé de eso. ¿Crees que esto fue mejor? La pregunta flota entre nosotros, aguda y terrible. ¿Crees que dejarme creer que no era digna de ser amada fue mejor? ¿Dejarme desperdiciar toda mi infancia esperando a un fantasma? No lo estaba esperando a él, mamá. Estaba esperando al hombre que tú y él inventaron en ese documento legal, el hombre que no existió. La miro de verdad, y por primera vez no veo a una madre poderosa y contenida. Veo a una mujer pequeña y asustada, una mujer tan aterrorizada de su propia historia que sacrificó la de su hija. Las lágrimas brotan de sus ojos, pero no son las lágrimas que una vez anhelé. No son lágrimas de remordimiento, son lágrimas de autocompasión. No sabes lo que fue, susurra. Tienes razón, digo. No, porque nunca me lo dijiste. Elegiste el silencio, y ahora yo también lo elijo. Me mira fijamente, confundida. ¿Qué quieres decir? No voy a gritar, no voy a chillar. No estoy aquí para recibir una disculpa que sé que no tienes para dar. Doy un paso atrás hacia la puerta. La irrevocabilidad del momento me invade, pacífica y triste. Solo estoy aquí para decir que se acabó. La espera se acabó. El silencio que creaste se acabó. Sé la verdad y se acabó. No lamentaba la mentira, lamentaba que se hubiera descubierto. Me doy la vuelta y salgo de la casa. No miro atrás. Cierro la puerta suavemente tras de mí, y el clic del pestillo es el sonido de una cerradura girando en una jaula de la que acabo de salir. Al alejarme, no siento triunfo. Ya no siento rabia, solo me siento vacío, pero es un vacío limpio. Una página en blanco, el fantasma se ha ido. David, el padre encantador y prometedor, se ha ido. Margaret, la guardiana fría y silenciosa, ha perdido su poder. De vuelta en mi apartamento, la luz del atardecer se desvanece. La lluvia empieza a resbalar por el cristal de mis ventanas. Me quedo de pie, observando las gotas
sin esperar a que un coche disminuya la velocidad, sin escuchar pasos en las escaleras. Simplemente observo la lluvia, simplemente estoy aquí, en mi propia casa, en mi propia vida, y finalmente me estoy eligiendo. Subí al coche, cerré la puerta. El sonido fue definitivo, un golpe sordo que selló los últimos 30 años de mi vida. Mi madre seguía de pie en la puerta, una figura cada vez más pequeña en el retrovisor, con el rostro tan inexpresivo como siempre. No saludé, no volví a mirar atrás. Simplemente puse el coche en marcha y arranqué de la acera. El silencio en el coche era diferente. No era el silencio pesado y sofocante de la casa de mi madre, lleno de cosas no dichas. Este silencio era mío. Era un vacío limpio, un espacio que me pertenecía por completo. Conducía sin rumbo, con las manos firmes en el volante. La ira que había sentido en su sala no era una rabia caliente y desordenada. Era un fuego frío y limpio que había quemado la podredumbre, dejando tras de sí una base de tierra quemada. Ahora, en la quietud de mi coche, podía sentir los primeros indicios de algo nuevo en ese vacío. No era esperanza. Era demasiado pronto para la esperanza. Era solo potencial. La simple ausencia de dolor. Durante días existía en una extraña y nueva realidad. Mi apartamento, un lugar que siempre había parecido un refugio temporal, una sala de espera para una vida que no había comenzado. Ahora parecía un país extranjero. Me paraba en medio de mi sala y sentía vértigo, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. El pilar central de mi identidad, la chica de la ventana, la chica que espera, había desaparecido. Había pasado toda mi vida definiéndome por una ausencia, y ahora que esa ausencia tenía nombre y una historia, era yo quien se sentía como un fantasma. ¿Quién soy si no estoy esperando a alguien? La pregunta resonaba en los espacios tranquilos de mis días. Iba a trabajar, respondía correos, preparaba café, cumplía con las funciones de una vida, pero mi mundo interior había sido demolido. Era un edificio cuyos cimientos habían sido excavados en secreto durante años, y la verdad fue el temblor final que derribó toda la estructura. Solo quedaba el terreno baldío. Me sorprendí notando cosas que nunca antes había visto. La forma en que el sol del atardecer proyectaba largas franjas doradas sobre mi suelo de madera. El estruendo específico y distante del tren que pasaba a 3 manzanas de distancia cada noche. A las 6:15, el sabor de mi té. Era como si mis sentidos hubieran estado silenciados toda mi vida, embotados por el enfoque único de mi vigilia. Ahora, sin la espera, el mundo se precipitaba, ruidoso, brillante y abrumador. No estaba acostumbrada, no estaba segura de si me gustaba. Se sentía demasiado. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina unos días después. Un mensaje de mi madre. Estoy preocupada por ti. Solo eso. 4 palabras, sin disculpas, sin reconocimiento. Solo una declaración diseñada para atraerme de nuevo, para convertirme en la guardiana de sus sentimientos. La antigua Emily habría respondido al instante. Estoy bien, no te preocupes. Lo habría suavizado, tranquilizado a su madre y se habría tragado su propio dolor para mantener la paz. El dolor familiar de aquel viejo impulso afloró, un miembro fantasma de responsabilidad. Miré el mensaje, vi la manipulación en ello, tan clara como las palabras en la pantalla. Era otra forma de silencio, una forma de borrar la confrontación y fingir que no había pasado nada. Colgué el teléfono, con la pantalla hacia abajo, no respondí. El silencio que siguió fue mío. Era un límite, era una elección. Así que la espera ha terminado, dice mi terapeuta. Me observa, su expresión tranquila e ilegible. Estamos de vuelta en su tranquilo consultorio, el espacio que se ha convertido en mi confesionario. Asiento, trazando la costura del sillón con el dedo. Se acabó. ¿Y ahora qué hay?, pregunta. Es la pregunta que me han estado haciendo toda la semana. Nada, digo. Y la palabra suena cruda, aterradora. Está vacío. La ira que sentí fue útil. Lo quemó todo. Pero ahora el fuego se ha apagado y solo hace frío. ¿Es el mismo frío que sentiste en casa de tu madre?
Pienso en eso, pienso en el frío que me calaba hasta los huesos en mi infancia, el frío que venía de la falta de calor, de la falta de amor. No, digo lentamente, no es eso. Era un frío terrible. Esto es simplemente neutro. Es la temperatura de una habitación antes de decidir si encender la calefacción o abrir una ventana. Me dedica una pequeña sonrisa alentadora. Ahora decides tú, Emily. Tú fijas la temperatura. Me recuesto, dejando que sus palabras penetren en mí. Durante toda mi vida, otros habían fijado la temperatura. Mi padre, con sus promesas que traían un calor fugaz y su ausencia que dejaba un frío ártico. Mi madre, que mantenía toda la casa congelada para preservar sus secretos. Nunca me permitían acercarme al termostato. No sé cómo, susurro. La confesión me resulta vergonzosa, una admisión de total incompetencia en los fundamentos de la vida. Pasé 30 años aprendiendo una sola habilidad: a esperar, a ser paciente, callada y pequeña, a tener esperanza en algo que nunca iba a suceder. No tengo ninguna otra habilidad. Creo que sí, dice ella suavemente. Aprendiste a hacer preguntas, aprendiste a buscar la verdad, incluso cuando era aterradora. Aprendiste a alejarte. Esas no son habilidades pequeñas, Emily, son enormes. Miro mis manos, descansando en mi regazo. Se parecen a las mías, pero las siento diferentes, más fuertes. Son las manos que giraron la llave en el encendido y se fueron. La tía Linda me dijo que tengo una hermana. Digo, las palabras se sienten extrañas en mi boca. Una media hermana. Se llama Sara. Es unos años menor que yo. ¿Cómo te sientes al respecto? No lo sé, respondo honestamente. Es como descubrir que hay un continente completamente diferente que nunca supiste que existía. Una parte de mí siente curiosidad. Me pregunto cómo será. Me pregunto si alguna vez habló de mí. El viejo y familiar dolor regresa. La pregunta del niño. Me amaba, pero algo es diferente ahora. La pregunta es más silenciosa. No grita por una respuesta. La verdad de la tía Linda había sido una misericordia brutal. Había sido un adicto. Había tomado una decisión terrible, una decisión egoísta nacida de la debilidad y la desesperación. Me vendió por un borrón y cuenta nueva. La tragedia ya no era un misterio sobre mi valor, sino una triste historia humana sobre su fracaso. Yo no era el problema. Y otra parte de mí no quiere tener nada que ver con eso. Continúo. Acabo de desmantelar esta enorme mentira de 30 años. La idea de construir una nueva conexión, una que esté atada a él, es demasiado. Se siente como invitar al fantasma a entrar de nuevo, incluso si es por una puerta diferente. Así que no tienes que decidir sobre eso hoy, dice mi terapeuta. Ni mañana, ni nunca, si no quieres. La pregunta sobre tu hermana puede ser solo una pregunta. No tiene que ser una tarea que tengas que completar. Sus palabras son un alivio. Siento que mis hombros, que han estado tensos durante una semana, durante toda la vida, caen una pulgada. He vivido mi vida como una serie de tareas. Espera a papá, sé buena con mamá, no hagas preguntas, no ocupes espacio. La idea de que puedo simplemente dejar que algo sea, sin necesidad de resolverlo, arreglarlo o esperarlo, es revolucionaria. Esa noche no puedo dormir. El silencio en mi apartamento se siente demasiado fuerte. Me levanto de la cama y entro en la sala de estar. Durante tantos años pasé las noches junto a una ventana, pero siempre fue la ventana de la casa de mi infancia, la que daba a la entrada vacía, un escenario para una obra que nunca se representó. Mi sala de estar tiene una gran ventana que da a la calle de la ciudad, 3 pisos más abajo. Nunca he pasado mucho tiempo allí. Era solo una fuente de luz. Pero esta noche camino hacia ella. No me siento en el suelo. No presiono mi cara contra el cristal. Simplemente me quedo unos metros atrás, con los brazos cruzados, y miro hacia afuera. La calle está tranquila. Un coche solitario pasa, sus faros cortando la oscuridad antes de desaparecer por la esquina. Un hombre pasea a su perro en la acera de enfrente. El semáforo al final de la cuadra cambia de verde a amarillo y luego a rojo, pintando el pavimento de colores cambiantes. Hay todo un mundo ahí fuera, moviéndose, respirando y viviendo,
completamente independiente de mí y de mi historia. Siempre estuvo ahí. Estaba demasiado ocupada observando una puerta cerrada como para darme cuenta. Me quedé allí un buen rato, observando los pequeños dramas cotidianos de una ciudad nocturna. No busco a nadie. No espero que un coche disminuya la velocidad. No contengo la respiración. El vacío limpio dentro de mí ya no se siente como nada. Se siente como espacio. Espacio para respirar. Espacio para estar. Espacio para simplemente ser. No esperaba nada. Simplemente veía pasar el mundo. Y por primera vez sentí que era suficiente. El silencio en mi coche camino a casa era diferente. Durante 30 años había vivido dentro del silencio de mi madre, una manta gruesa y sofocante destinada a sofocar las preguntas. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de vergüenza y de ira que ella se negaba a reconocer. Era un arma. Este silencio era nuevo, era mío. Era la tranquilidad que viene después de que pasa la tormenta, cuando el viento amaina y solo se oye el goteo de la lluvia sobre las hojas. Era un silencio vacío, borrón y cuenta nueva. Al alejarme de su casa, no la había dejado simplemente parada en la puerta. Había salido de la prisión de su silencio para siempre. El tema estaba zanjado, no porque ella lo quisiera, sino porque yo lo quería. Aparqué en mi sitio, apagué el motor y me quedé allí sentada. Aún me temblaban las manos, un leve temblor por la adrenalina de la confrontación. Pero bajo el temblor se escondía una profunda quietud. Me sentía vacía. La ira que había sido un océano inmenso y oscuro dentro de mí durante semanas, la ira que finalmente estalló en la orilla de su sala, había retrocedido. Dejó atrás una vasta playa vacía. Mi apartamento parecía más grande al entrar, el aire más ligero. Nunca me había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba la espera. Era un fantasma en mi propia vida, una compañera de piso invisible que siempre estaba ahí, recordándome que mantuviera una parte de mí en espera. Ahora se había ido, y en su lugar había un vacío limpio y aterrador. Los siguientes días fueron desorientadores. Dormía 10 horas cada noche, un sueño profundo, sin sueños, de puro agotamiento. Era como si mi cuerpo finalmente estuviera soltando una tensión que había estado reteniendo desde que tenía 6 años. Mis huesos dolían con un dolor extraño y liberador. El lento veneno de la esperanza y la decepción finalmente estaba abandonando mi sistema, y el proceso era físicamente agotador. Me sorprendía a mí mismo en momentos de silencio, escuchando por si un auto disminuía la velocidad afuera de mi propio edificio de apartamentos, escuchando por si había pasos en las escaleras que no pertenecían. El hábito estaba tan profundamente arraigado que se sentía como un miembro fantasma. Sentía un destello de anticipación, una opresión en el pecho y luego recordaba, él no viene, nunca vendría. La comprensión ya no traía la familiar punzada de dolor, era solo un hecho, tan neutral como el cielo siendo azul. La tragedia no era que nunca viniera, la tragedia fue que me hicieron esperar a un hombre al que legalmente le prohibían siquiera intentarlo. Mi madre no solo había protegido un secreto, había curado mi angustia. Había construido la ventana junto a la que me senté, ladrillo a ladrillo. En mi siguiente sesión no espero a que la doctora Anya pregunte. Las palabras salen a raudales de mí. Un relato tranquilo y constante de la última conversación con mi madre. Le hablo de la inexpresividad en los ojos de mi madre, de cómo ni siquiera pudo concederme la dignidad de su ira. Le hablo de cómo se fue, de lo irrevocable de esa puerta cerrada. Le dije que había terminado, digo con voz serena, y lo decía en serio. La doctora Anya escucha, con expresión ilegible pero atenta. Es un punto de quietud en el mundo cambiante de mis emociones. Cuando termino, la habitación queda en silencio. No es un silencio incómodo, es respetuoso. Te retractaste de tu historia, Emily, dice finalmente. Has pasado toda tu vida bajo el dictado de su ausencia y su silencio. Ahora eres tú quien tiene la pluma. Asiento, dejando que la metáfora penetre. Un bolígrafo, mi historia, se siente frágil y poderosa a la vez. Hay una cosa más, digo, las palabras se sienten pesadas en mi boca. La tía Linda me dijo que tenía otra familia, otra hija. Digo su nombre por primera vez en voz alta a alguien que no sea mi tía, Sara. El nombre flota en el aire entre nosotras.
Se siente extraño, irreal, un nombre de una vida que corrió paralela a la mía, una vida donde las promesas tal vez se cumplieron. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunta la doctora Anya suavemente. Respiro hondo. No lo sé. Enojada al principio, porque tuvo al padre que esperaba. Celosa. Pero sobre todo, solo siento una extraña sensación de distancia. Ella no es una rival, es solo una persona que existe. Un hilo suelto de una historia que nunca fue realmente mía. Hago una pausa, buscando las palabras adecuadas. Es como descubrir que un personaje de un libro que leíste de niña estaba basado en una persona real. Es interesante, pero no cambia el libro que lees. ¿Y qué hay de la persona real?, me incita. ¿Has pensado en ella? Todo el tiempo, admito. Me pregunto qué aspecto tendrá, si tendrá sus ojos. Me pregunto si le hablo de mí, una hermana fantasma que esperaba junto a una ventana. La pregunta está ahí, tácita. ¿La buscarás? Terminaste el capítulo con tu madre, dice la doctora Anya, pareciendo leerme la mente. Has dejado de esperar a tu padre, pero Sara representa un posible nuevo comienzo, un tipo diferente de conexión con ese pasado. Se inclina ligeramente hacia adelante. La última vez te pregunté por qué sigues esperando. Ahora tengo una pregunta diferente. Ahora que has dejado de esperar, ¿hacia qué te mueves? Hacia... La pregunta me sigue a casa. Es una pregunta mucho más difícil de responder. Esperar tenía una dirección, aunque fuera inútil. Estaba centrada en la entrada, la ventana, el teléfono. Avanzar hacia algo requiere un destino. No tengo uno. Todo lo que tengo es este vacío limpio. Esa noche no puedo dormir. Me siento en la oscuridad de mi sala de estar. El brillo de la pantalla de mi portátil iluminando mi rostro. El cursor parpadea en la barra de búsqueda. Se siente como una traición a la paz que he encontrado. Un paso deliberado hacia el pasado. Pero no es el pasado lo que busco. Es un presente, su presente. Mis dedos escriben el nombre. Sarah Parker. Luego añado la ciudad que mencionó la tía Linda. Hay algunos resultados. Mi corazón golpea contra mis costillas. Hago clic en el primer perfil público. El rostro que me devuelve la mirada es extraño y familiar a la vez. Tiene los ojos oscuros de mi padre, los mismos que me miran en el espejo, pero su sonrisa es amplia y fácil. No es una sonrisa forzada para ocultar una profunda tristeza. Es solo una sonrisa. Recorro sus fotos. Una vida se despliega en cuadrados pulcros y cuidados. Un esposo. 2 niños sonrientes en la playa. Un golden retriever. Una foto de ella con un hombre mayor, rodeándola con el brazo. Tiene más canas, más peso, pero lo reconozco al instante. También sonríe. Un padre orgulloso en una fiesta de cumpleaños. Sosteniendo un pastel. El aire sale de mis pulmones en una sola ráfaga dolorosa. Ahí está, la prueba, la vida que eligió, la vida que construyó mientras yo estaba sentada junto a la ventana, dibujando patrones en el cristal empañado. No solo me dejó, se fue para ser padre de otra persona. Siempre fue capaz de eso, simplemente no quiso serlo para mí. Siento un temblor de la vieja ira, un destello ardiente del dolor familiar. La niña dentro de mí quiere gritar, «No fue justo». Pero entonces algo más surge. No es perdón, no es aceptación. En realidad, es claridad. Miro la imagen de nuevo. A esta mujer, Sara, con su sonrisa sencilla. Ella no es mi reemplazo. Ella no es la razón por la que me dejaron atrás. Ella es simplemente la consecuencia de la decisión de un hombre débil. Su felicidad no es la causa de mi dolor. El silencio de mi madre fue la causa de mi dolor. La adicción de mi padre y su debilidad fueron la causa. Yo no era el problema. Miro el rostro sonriente de mi media hermana, una mujer que probablemente nunca conoceré, y siento una profunda y definitiva sensación de separación. Su historia es suya. Su historia es suya. La historia de mi madre es suya. Y mi historia es finalmente mía. Cierro la laptop. La pantalla se oscurece y veo mi propio reflejo en ella. Mis ojos son los de mi padre, sí, pero mi sonrisa, pequeña, cansada, pero presente, es mía. La firmeza de mi mandíbula es mía.
La fuerza que siento asentándose en mi pecho, un peso silencioso y sólido, es mía. La pregunta de la doctora Anya resuena en el silencioso apartamento. ¿Hacia dónde te diriges? Aún no tengo la respuesta, pero por primera vez entiendo que el vacío no es un vacío al que temer, es un espacio. La espera ha terminado. El silencio ya no es una ausencia, es un lienzo, y por primera vez se siente como si fuera mío para llenarlo. La espera se había ido, la ira estaba silenciosa. El silencio seguía ahí, pero había cambiado de forma. Durante una semana después de salir de casa de mi madre, viví en ese nuevo silencio. No era el silencio pesado y sofocante de mi infancia, cargado de palabras no dichas y preguntas sin respuesta. Ese silencio había sido un peso, una presencia en la habitación. Era un vacío limpio, era la quietud vasta y hueca de un espacio que se ha vaciado. Los muebles se han ido, los cuadros están desprendidos de las paredes y el aire no huele a nada. Fui a trabajar, volví a mi pequeño apartamento, preparé la cena, lavé los platos. La coreografía de mi vida seguía siendo la misma, pero el monólogo interno había cesado. Durante 30 años, mi mente había sido una sala de espera. Cada pensamiento disperso, cada momento de tranquilidad, finalmente me llevaba de vuelta a la ventana, al camino de entrada, a la pregunta: ¿cuándo vendrá? ¿Por qué no está aquí? Ahora no había ninguna pregunta. Los primeros días, mi cuerpo recordaba la costumbre, incluso cuando mi mente sabía que no era así. Me sorprendía conteniendo la respiración cuando un coche aminoraba la marcha en la calle bajo mi ventana. Mi pulgar flotaba sobre mi teléfono, esperando una llamada o un mensaje que ahora sabía que nunca llegaría. Era como un miembro fantasma. El dolor de la espera había desaparecido, pero mis nervios aún se crispaban al recordarlo. Había pasado toda mi vida preparándome para una colisión que nunca iba a ocurrir, y ahora, de pie en medio de la carretera vacía, no sabía cómo pararme. Mi madre no llamó, no esperaba que lo hiciera. El silencio entre nosotras ya no era suyo para ordenar, era mío. Un escudo que finalmente me había levantado. En terapia el martes siguiente intenté explicar la sensación. Está vacío, dije, mirando mis manos en mi regazo. Todo el espacio en mi cabeza que ocupaba la espera simplemente se ha ido y no sé qué poner ahí en su lugar. Mi terapeuta asintió, su expresión tranquila y legible. Dejó que mis palabras flotaran en el aire, dándoles peso. Has pasado tu vida en una habitación muy pequeña y llena de gente, Emily, incluso si eras la única en ella. Ahora estás de pie en un campo abierto, es natural sentirse expuesta. Se siente en blanco, ofrecí, como una página sin palabras. Oh, replicó ella con suavidad, una página que aún no se ha escrito. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La última vez hablamos de la ira que sentías hacia tu madre. ¿Dónde está esa ira ahora? Tuve que pensarlo. La rabia que había sentido como un incendio forestal en mi pecho se había extinguido, dejando atrás un paisaje estéril de ceniza. No se había ido, no realmente, simplemente estaba asentada. Una capa de sedimento en el fondo de un lago profundo y tranquilo. Ya no es ruidoso, dije. Lo veo como lo que es la verdad. La verdad de lo que hizo, la verdad de quién es. No necesito gritarlo, solo necesito saberlo. La miré. Pasé toda mi vida pensando que mi padre era un fantasma que me perseguía. Pero no lo era. Era solo un hombre que tomó una decisión. Mi madre, fue ella quien me encerró en la casa embrujada y me dijo que el fantasma era real. Ella era la guardiana. El tema estaba cerrado, no porque estuviera prohibido, sino porque estaba terminado. El misterio estaba resuelto, el libro estaba leído. Entonces, dijo mi terapeuta, devolviéndome al presente, este campo abierto, esta página en blanco, ¿qué quieres hacer con ella? La pregunta era tan simple, tan vasta, era lo opuesto a la pregunta que había comenzado todo esto. No se trataba de ¿por qué? ¿Estaba esperando a alguien más? Se trataba de qué haría ahora que finalmente, realmente estaba solo conmigo mismo. No tenía respuesta. Esa noche, el vacío se sintió menos limpio y más solitario. El silencio en mi apartamento me oprimió.
Por primera vez, comprendí que la libertad podía tener las mismas dimensiones que una jaula. Era solo cuestión de qué hacías con el espacio. Mi portátil estaba en la mesa de centro. Sin darme cuenta, mis dedos ya estaban escribiendo un nombre: Sarah Miller. Su foto de perfil era radiante y soleada. Estaba de pie en la playa, del brazo de un hombre que supuse era su marido. 2 niños pequeños construían un castillo de arena a sus pies. Era el retrato perfecto de una vida en la que no participé, una vida que había crecido en la tierra de mi propia ausencia. Recorrí sus fotos con el corazón como un tambor sordo y rítmico contra mis costillas. Había fotos de vacaciones, cumpleaños, un viaje a Disney World. En todas, ella sonreía, parecía feliz, parecía querida. Busqué su rostro, el rostro de nuestro padre. No estaba en ninguna de las fotos recientes. Retrocedí, año tras año, 2020, 2018, 2015, y entonces lo encontré. Era una foto de hacía más de una década, una foto granulada de una barbacoa familiar. Era mayor, su cabello más fino y canoso, pero era él, la misma sonrisa fácil, el mismo brillo en los ojos que recordaba de las fotografías que mi madre había escondido. En la foto rodeaba con el brazo a una Sara adolescente. La miraba con un orgullo que me dejó sin aliento. Era una mirada que había esperado toda mi vida recibir. Él había estado allí. Había sido un padre, solo que no para mí. Mi dedo se cernió sobre el botón de mensaje. ¿Qué diría siquiera? Hola, soy el fantasma del pasado de tu padre. Soy el secreto que vendió por $5,000. ¿Sabías que existía? El pensamiento era un veneno lento. Enviar ese mensaje sería tirar una piedra a las aguas plácidas de su vida. Sería un acto de destrucción. Exigirle que viera los restos que mi padre había dejado atrás. Haría que su vida se volviera repentinamente más pequeña, más oscura. La haría cuestionar al hombre de esa fotografía. La antigua yo lo habría hecho. La antigua yo, hambrienta de conexión, habría contactado en un intento desesperado por reclamar un pedazo de la familia que me fue negada. La habría confundido con una solución, otra persona a la que esperar. ¿Me responderá? ¿Querrá conocerme? ¿Arreglará esto? Miré su rostro sonriente, la foto de sus hijos, tan dichosamente inconscientes. No me debían nada, ella no me debía nada. Mi dolor no era una carga que ella debiera llevar. Mi historia no era suya para terminarla. Mi ira había sido por mi madre. Mi dolor había sido por mi padre. Pero esta elección, justo aquí, era solo para mí. Era la primera elección real que había hecho, que no se trataba de esperar, ni de tener esperanza, ni de intentar arreglar algo que estaba roto hace mucho tiempo. Se trataba de decidir quién iba a ser, ahora mismo, en esta habitación vacía. No iba a ser la mujer que destroza la paz de otra familia para encontrar la suya propia. Cerré el portátil. El clic fue silencioso, pero se sintió tan fuerte como un portazo. Le había cerrado la puerta en las narices otra vez. Pero esta vez yo estaba afuera y era yo quien se iba. Me puse de pie y caminé por mi apartamento. Las paredes eran de un beige estéril, especificado por el propietario. Los muebles eran funcionales. Nada en ella parecía una elección. Era un lugar para existir, no un lugar para vivir. Era mi propia sala de espera. El campo abierto, la página en blanco. Al día siguiente, en mi hora de almuerzo, no volví a mi escritorio. Caminé hasta la ferretería calle abajo. Me quedé un buen rato en el pasillo de pinturas, contemplando el espectro imposible de colores. Había amarillos esperanzadores, rojos apasionados, verdes tranquilizadores. Todos eran demasiado estridentes, todos se esforzaban demasiado. Entonces lo vi. Estaba en una pequeña tarjeta cerca del fondo, casi pasado por alto. Era un azul pálido y acuoso, el color de un cielo despejado por la mañana después de una larga noche de lluvia. No era un color que gritara, era un color que respiraba. El nombre en la tarjeta de muestra era First Light. Compré 2 galones, un rodillo, una bandeja y un rollo de cinta de pintor. Esa noche no encendí la televisión, no abrí mi portátil. Me puse ropa vieja, extendí una lona en el suelo y abrí la primera lata de pintura. El olor era limpio, químico y lleno de promesas.
Era el olor de algo nuevo. Vertí el azul pálido en la bandeja, cubrí el rodillo y me paré frente a la pared más grande y vacía de mi sala de estar. La pared que solía mirar, cuando el silencio se volvía demasiado fuerte. Respiré hondo, no una respiración que estaba conteniendo, sino una respiración que estaba eligiendo tomar. Luego comencé a pintar. Lo primero que hago es comprar la pintura. Es un acto absurdamente simple, pero se siente monumental. Estoy de pie en el pasillo de la ferretería. Un universo de colores se despliega ante mí como una promesa. Durante 30 años, mi mundo fue tonos de gris. El color del cristal de la ventana en una tarde lluviosa, el color del silencio en nuestra casa, el color de un teléfono que nunca sonó. Las paredes de mi apartamento son de un blanco austero, institucional. El blanco de un inquilino, el color de la espera de que comience tu vida real. No elijo un color fuerte, no necesito gritar. Elijo un color llamado arcilla calentada por el sol. Es un tono suave y terroso, el color de las macetas de terracota que han estado en un jardín durante años, albergando vida. Se siente sólido, se siente real. De vuelta en mi apartamento, el silencio es diferente. Ya no es la manta pesada y sofocante en la que mi madre envolvió nuestra infancia. Este es un silencio elegido, un silencio apacible. Es el espacio tranquilo antes de la creación. Abro la tapa de la lata. El olor de la pintura es intenso y químico. El olor del cambio. Sumerjo el rodillo en la bandeja y lo presiono contra la pared. La primera franja de color es un choque contra el blanco estéril. Es una declaración. Estoy aquí. Este espacio es mío. Con cada pasada del rodillo, una extraña calma se apodera de mí. El trabajo físico me enraiza. El ritmo constante, sumergir, rodar, presionar, repetir. Es una meditación. Me duelen los músculos. Gotas de sudor en mi frente. Esto es lo opuesto a esperar. Esperar es pasivo, una lenta erosión del yo. Esto es activo. Esto es construir. No estoy encubriendo el pasado. Lo sé. La chica de la ventana siempre será parte de mí. Todavía puedo sentir el frío del cristal contra sus pequeñas manos, la desesperada esperanza que aceleraba su corazón cada vez que un coche aminoraba la marcha al final del camino de entrada. Pero ya no estoy atrapado tras el cristal con ella. Ahora puedo estar a su lado, puedo rodearla con el brazo y decirle la verdad. No va a venir, por fin puedo decirle. Y nunca, jamás fue tu culpa. Estoy pintando sobre el vacío. Estoy pintando sobre el espacio en blanco donde solía vivir toda la espera, esa vasta y hueca habitación en mi alma que había amueblado con decepción y culpa. Le estoy dando un nuevo color, el color de la tierra, el color de unos cimientos. Mi teléfono vibra en la encimera de la cocina resonando contra el granito. Lo miro. La pantalla brilla con una sola palabra: madre. Por una fracción de segundo, el viejo reflejo entra en acción. Una descarga de adrenalina, una mezcla familiar de temor y obligación. Mi mano se cierne sobre mí. Se me corta la respiración. La niña dentro de mí, la que pasó su vida intentando complacer a los desagradables, susurra: contéstala. Tal vez esta vez sea diferente, pero no lo será. Miro la pared, medio cubierta por su cálida piel nueva. Miro la pintura en mis manos. Estoy en medio de algo importante, algo para mí. El zumbido cesa. El silencio que sigue no es pesado. Es ligero. Es una elección. No respondí. El mundo no se acabó. No fui una mala hija. Solo era una mujer pintando su apartamento. Me vuelvo hacia la pared y vuelvo a sumergir el rodillo en la bandeja. El tema estaba cerrado. Por hoy lo estaba. Y el silencio finalmente era mío. Más tarde, sentada en el suelo de mi sala transformada, con el aire impregnado del olor a pintura seca, pienso en Sara, pienso en las fotos que vi, en la vida que discurría paralela a la mía, felizmente inconsciente, la ira que sentí cuando supe de ella, ese inmenso y oscuro océano de rabia, ha retrocedido. La marea ha bajado, dejando atrás una tranquila y húmeda orilla de tristeza y algo que extrañamente se siente como paz. Mi decisión de no contactarla ahora se siente más sólida, más acertada. Antes, no contactarla habría sido un acto de modestia, de empequeñecerme para no causar problemas.
no molestes a nadie, no seas un problema. Ese era el lenguaje de mi infancia, pero esto es diferente. Esta decisión nace de la fuerza. Acercarme a ella habría sido otra forma de esperar. Esperaría a que me aceptara, esperaría a que comprendiera, esperaría ver el reflejo de mi padre en sus ojos, con la esperanza de encontrar un trocito de él que finalmente pudiera tener. Le pediría que me contara una historia que nunca fue mía, que llenara un vacío que solo yo puedo llenar. Sería tomar el fantasma de mi anhelo y dejarlo en su puerta. ¿Y para qué? ¿Para perturbar su paz? ¿Para presentarle un dolor que nunca supo que existía? Yo no era el problema entonces, y no seré el problema para ella ahora. Su vida es suya, mi vida finalmente es mía. La tragedia fue que pasé toda una vida esperando un padre, pero la verdadera sanación viene de negarme a exigir una hermana. Cierro esa puerta, no de un portazo, pero con un clic silencioso. Es un acto de protección para ambos. En mi sesión de la semana siguiente, al principio no digo mucho, solo me siento allí. Mi terapeuta, la doctora Evans, espera. Tiene su propio tipo de quietud, pero la suya no es un vacío, es una invitación. Te sientes diferente hoy, Emily, dice finalmente. Su voz es suave. Pinté mi sala de estar, digo. Ella siente una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Cómo fue eso? Fue trabajo, respondo, y la simplicidad de la palabra se siente profunda. Fue solo trabajo. Le hablo del color. Le hablo de la llamada telefónica de mi madre. Le cuento cómo la dejé sin contestar. ¿Y qué notaste cuando el teléfono dejó de sonar? Pregunta. Nada, digo, y luego me corrijo. No, eso no está bien. Noté el silencio, pero era mi silencio, no era el suyo. No era el silencio castigador con el que crecí. Era solo espacio para seguir adelante. Respiro hondo. El primero que no siento que lo haya estado conteniendo durante 30 años. Por fin tengo una respuesta a tu pregunta, le digo. Se inclina ligeramente hacia adelante. ¿Ah, sí? Me preguntaste por qué sigo esperando. Mi voz es firme, no tiembla. Las palabras salen limpias, sin el filo desgarrado del dolor que una vez tuvieron. No. Una lágrima se escapa y traza un camino por mi mejilla, pero no es una lágrima de tristeza. Se siente como una liberación, una última gota de un veneno que ha estado saliendo de mi sistema durante semanas. Pasé toda mi vida esperando a alguien que nunca volvería, digo, más para mí que para ella. Esperé a que se cumpliera una promesa, esperé una explicación, esperé a que mi madre me viera, esperé a que un hombre en cada relación finalmente fuera el que no se fuera. Miro alrededor de su oficina tranquila y silenciosa. Se siente como un sujetalibros. Esta es la habitación donde la espera finalmente se abrió. La espera ha terminado, digo. No es una victoria, no se siente triunfante, simplemente se siente terminada. Como terminar un libro que has estado leyendo durante mucho tiempo. Cierras la tapa y estás un poco triste porque ha terminado, pero también eres libre de leer algo más. Esa noche estoy de pie en mi nueva sala de estar. Los muebles todavía están empujados al centro del piso, cubiertos con sábanas, pero las paredes están terminadas, brillan con una luz suave y cálida, como si hubieran absorbido una década de sol de la tarde. La habitación se siente más grande, se siente como si pudiera respirar. Camino hacia la ventana, mi ventana, no la de mi infancia. Miro las luces de la ciudad, los faros anónimos de los coches que pasan por la calle. Ninguno de ellos es para mí. Son solo personas que van a lugares, viviendo sus vidas. Por primera vez me siento como uno de ellos. No estoy viendo el mundo pasar desde un punto fijo. Estoy en él. El fantasma se ha ido. La niña que estaba sentada con la cara pegada al cristal, por fin está dormida. Y yo estoy aquí, en una habitación que pinté yo misma, lista para empezar, sin esperar, simplemente empezando. Lo primero que noto es el nuevo silencio. No es el silencio de antes, aquel que era pesado y espeso como la lana, asfixiándolo todo. Ese era el silencio de mi madre, un arma que usaba para mantener al mundo y a mí a raya. Este nuevo silencio es ligero, huele a pintura fresca y a posibilidad. Es mío. Durante 3 días, el apartamento es un santuario de esta nueva quietud.
Las paredes son de un blanco suave y limpio, un lienzo en blanco donde las sombras del pasado ya no se acumulan en los rincones. Me muevo por las habitaciones y siento el espacio que me rodea. Siento que lo ocupo por completo por primera vez. Ya no soy un fantasma en mi propia vida. Soy la única persona aquí. Mi teléfono, que había sido una fuente constante de temor leve, reposa sobre la encimera, inerte. No suena. Después de esa primera llamada sin respuesta, mi madre volvió a intentarlo al día siguiente y luego otra vez al otro. Vi cómo la pantalla se iluminaba con su nombre, sentí el viejo reflejo condicionado de responder, de controlar sus sentimientos, de ser la buena hija. Pero no lo hice, simplemente dejé que sonara hasta que se detuviera. El silencio que siguió fue una elección, mi elección. Al cuarto día vuelve a sonar. Estoy haciendo café y el sonido corta el suave zumbido de la máquina. Miro su nombre. Esta vez algo es diferente dentro de mí. No hay pánico, no hay un subidón de adrenalina. Solo hay una claridad tranquila y constante. Me seco las manos con una toalla, me acerco y presiono el icono verde. «Hola», digo. Mi voz es serena. Hay medio segundo de silencio sorprendido al otro lado. Esperaba el buzón de voz. «Emily, ¿respondiste?» «Sí». Otra pausa. El espacio vacío en la línea es territorio familiar, pero los roles se han invertido. Ya no estoy desesperada por llenarlo. Solo espero, escuchando el sonido de su respiración. Yo estaba preocupada, dice. Las palabras son tentativas, una prueba. No hay necesidad, respondo. No es fría, solo una constatación de hechos. Ya no soy su responsabilidad preocuparse, no de esa manera. ¿Estás bien?, pienso en la pregunta. La verdadera. Durante 30 años mi respuesta habría sido una mentira, diseñada para calmarla. Estoy bien, mamá. Pero ya no soy esa persona. Ya casi lo entiendo, digo. Es lo más sincero que le he dicho en mi vida. No sabe qué hacer con eso. La honestidad es un idioma extranjero en el país que una vez compartimos. Bueno, tu tía Linda me dijo que lo sabes todo. La culpa está ahí, un sutil matiz. Linda lo dijo, ya sabes. La culpa está difusa, lejos de ella. Sí, digo, lo hago. Casi puedo verla de pie en su cocina inmaculada, con la espalda rígida, su rostro una máscara de control. Está esperando la explosión, la rabia, las lágrimas, las acusaciones. Ella espera la escena que ha pasado 3 décadas evitando, pero no llega, no me queda nada que gritarle. La ira era un océano inmenso y oscuro, y lo he cruzado. Ahora estoy de pie en la otra orilla. Ya veo, dice en voz baja, el tema estaba cerrado, siempre. Ahora está abierto y ella es la que está perdida. Tengo que irme, mamá, digo. No es una excusa, es un límite. Ah, de acuerdo. ¿Me llamarás más tarde? La pregunta está entrelazada con la vieja expectativa. Miro mis nuevas paredes blancas. Pienso en los años que pasé esperando junto al teléfono una llamada de mi padre, una llamada que ella sabía que nunca llegaría. La ironía es un dolor lento y sordo, pero ya no tiene el poder de quebrarme. Te llamaré cuando esté lista, digo, y luego cuelgo. No me siento triunfante, no me siento vengativa, me siento tranquila. El poder no estaba en gritar, estaba en la serena finalidad de esa frase. Cuando esté lista, por primera vez en mi vida, el cronograma es mío. Tú estableces un límite, dice mi terapeuta unos días después. Se reclina en su silla, su expresión neutral, observadora. Supongo que sí, digo. Las palabras se sienten extrañas en mi boca. He pasado mi vida siendo porosa, dejando que las necesidades y estados de ánimo de los demás se filtren en mí. Un límite se siente como un objeto extraño, sólido, real. ¿Y cómo se sintió eso? Se sintió tranquilo, le digo. Estaba esperando que gritara, que llorara. Quería el drama que había estado evitando todos estos años. Es como si necesitara que yo tuviera la crisis para finalmente poder sentirse como una víctima, en lugar de la causa. Pero no se lo diste. No. Me di cuenta de que ya no le debo mi dolor. Lo cargué por ella durante 30 años. He terminado. Nos sentamos en el cómodo silencio de su oficina.
Es un tipo de silencio diferente al de mi apartamento. Este es activo, un espacio para que las cosas salgan a la luz. La volví a buscar, digo en voz baja, mi hermana Sara. Mi terapeuta solo asiente esperando. La primera vez que vi esas fotos fue como si me apuñalaran. Allí estaba, mi padre, sonriendo, tomándole la mano en una fiesta de cumpleaños, de pie rodeándola con su brazo en su graduación. Todas las cosas que me prometió. Y pensé, ¿qué me pasaba? ¿Por qué ella valía la pena y yo no? Tras un patrón en el brazo de la silla. Pero las volví a mirar anoche, y era diferente. No sentí ese vacío dentro de mí. Solo vi a un hombre que no conozco. Un hombre débil que huyó de sus problemas y empezó de nuevo. Un hombre que tomó el camino fácil. Y vi a una chica que tuvo un padre. Y me entristeció la niña que era, la que se sentaba junto a la ventana. Pero no estaba enojada con Sara. No sentí que me hubiera robado algo. Miro a mi terapeuta. Parecía una historia diferente. Una historia que le había sucedido a otra persona. Y me di cuenta de que no quiero estar en ella. No necesito tocar esa puerta y presentarme como el fantasma de su pasado. Su vida es su vida. No tiene nada que ver conmigo. Contactarla sería solo otra forma de esperar, ¿no? Esperar a que le caiga bien. Esperar una conexión que arregle la parte de mí que él rompió. Esperar una familia que no sea la mía. Parece que has tomado una decisión, dice. Sí, digo, y la certeza se me cala hondo. Me elijo a mí misma, mi propia historia. Sonríe, una pequeña sonrisa genuina. Entonces, pregunta con voz suave. La chica que esperó ya no espera. ¿Qué está haciendo? La pregunta me sigue a casa, flota en el aire limpio de mi apartamento. ¿Qué estoy haciendo en su lugar? Durante toda mi vida, mi energía se centró en un solo acto pasivo. Esperar era mi trabajo, era mi propósito. Definía el ritmo de mis días, la forma de mis relaciones, los contornos de mi corazón. Ahora, ese trabajo ha terminado. Me han despedido de un puesto que ocupé durante 3 décadas, y la vacante resultante es enorme. Camino hacia la ventana de la sala. Durante mucho tiempo, este pequeño cristal fue un portal a un futuro que nunca llegó. Fue una prisión y un puesto de vigilancia. Pasé mi infancia aquí. Mi reflejo me devuelve la mirada ahora. Una mujer de 36 años, ya no una niña. La calle de afuera es solo una calle. Los autos que pasan son solo autos. Uno reduce la velocidad para entrar en una entrada vecina y no siento nada. Ninguna sacudida, ningún atisbo de falsa esperanza. El reflejo grabado en mi sistema nervioso como un surco en una roca se ha ido. La espera ha terminado. El pensamiento es tan simple, tan definitivo. Me quedo allí. Durante mucho tiempo, simplemente mirando el mundo, sin esperar a que nada me llegara. La pregunta resuena de nuevo. ¿Qué estás haciendo en su lugar? La respuesta no llega como un pensamiento, sino como un impulso, una acción. Me aparto de la ventana, camino hacia mi armario, me pongo unas zapatillas y cojo las llaves del lavabo junto a la puerta. No tengo un destino, no tengo un plan. Salgo de mi edificio, salgo a la acera y simplemente empiezo a caminar. El aire de la tarde es fresco en mi piel. Mantengo la cabeza alta. Noto el morado intenso del cielo que se funde con el naranja en el horizonte. Oigo el sonido de risas que se derraman desde la puerta abierta de un restaurante. Veo un perro persiguiendo una pelota de tenis en un pequeño trozo de césped. No estoy caminando a ninguna parte. Solo estoy caminando, moviéndome. Mi cuerpo, que tantas veces se mantuvo en un estado de anticipación estática, ahora está en movimiento. Cada paso es una pequeña declaración. No estoy esperando. Voy. ¿A dónde? Todavía no lo sé. Y por primera vez en mí, la vida, sin saber, se siente como libertad. Lo primero que hice fue comprar pintura. Suena insignificante, incluso trivial, después de que toda una vida de secreto se hubiera desvelado. Pero la decisión se sintió enorme, más pesada y real que cualquier otra que hubiera tomado antes. No me atormentó. No hice listas ni pegué muestras en la pared y las miré durante semanas, esperando que se revelara la respuesta correcta. Entré en la ferretería,
Pasé por los pasillos de martillos y tornillos que parecían pertenecer a un mundo diferente, más capaz, y fui directa al mostrador de pinturas. Había una pared de 1000 blancos y 1000 beiges, colores con nombres de nubes, susurros y arena, colores del olvido, colores del silencio. Eran los colores de mi casa de la infancia, los tonos que mi madre, Margaret, había usado para pintar sobre todo. Nuestra casa era un monumento a la neutralidad, un lugar tan carente de color que era emocionalmente invisible. Señalé una muestra cerca del fondo, un azul profundo e imposible, el color del océano al anochecer. Se llamaba abismo. El hombre detrás del mostrador arqueó una ceja. «Es oscuro», dijo, con una advertencia en su voz. «Hará que la habitación parezca más pequeña». «Bien», dije. La palabra salió firme, clara. Pasé todo el fin de semana pintando. No contesté al teléfono. No revisé mi correo. Simplemente trabajé. Llevé los muebles al centro de la sala de estar y los cubrí con lonas rígidas y crujientes. El olor de la imprimación era intenso y limpio, un aroma químico agresivo que borraba el aire viciado del pasado. La apliqué sobre las paredes y el familiar beige especial del casero desapareció bajo un blanco plano e implacable. Era una página en blanco, un nuevo comienzo. Entonces llegó el azul. Al extender el intenso y oscuro color sobre la primera pared, sentí un temblor en el brazo. No era por el esfuerzo, era la emoción de hacer algo permanente, algo que no se podía deshacer fácilmente. El azul absorbía la luz como un abrazo, no como una amenaza. Era profundo, sereno y reflexivo. Era un color que tenía algo que decir. Con cada pincelada, no solo cubría una pared. Estaba enterrando un fantasma. Estaba enterrando a la chica que estaba sentada junto a la ventana, mirando la entrada vacía, enmarcada por paredes pálidas y silenciosas. Me dolían los músculos, un dolor satisfactorio y sincero que provenía del parto, no del dolor hueco de la espera. Tenía la espalda rígida, los hombros ardían. Era un cansancio agradable, el que te quita el sueño. Durante 30 años, el agotamiento había sido un rasgo de mi alma, un cansancio que provenía de mantener una sola posición, una sola esperanza durante demasiado tiempo. Esto era diferente. Este era el simple y limpio agotamiento de construir algo nuevo. El domingo por la tarde, mi teléfono, con la pantalla hacia abajo, sobre la encimera de la cocina, vibró contra el granito. No tuve que mirar. Conocía la vibración. Era una llamada, no un mensaje. Así era ella. Un mensaje se podía guardar, capturar, usar como prueba. Una llamada telefónica, si no la contestabas, era solo el fantasma de una conversación, una conexión perdida. Era Margaret. Me quedé allí, rodillo en mano, goteando azul sobre la lona. Vi el teléfono vibrar solo al otro lado de la encimera, un pequeño insecto frenético y enojado. Recordé una vez, no hace mucho, cuando ese sonido me habría provocado una punzada de ansiedad en el pecho, una llamada, una obligación de responder, de gestionar su silenciosa desaprobación, de traducir sus suspiros en significado. Volví a pintar. El zumbido cesó. Un minuto después comenzó de nuevo. Ella era persistente. Mantuve mi ritmo constante, rodar en la bandeja, deslizarlo por la pared, rodar hacia abajo. El silencio que siguió a la segunda llamada fue diferente del silencio que había conocido toda mi vida. El viejo silencio era pesado, una presencia física cargada de palabras no dichas y verdades enterradas. Era un arma. Este nuevo silencio era mío. Era luz. Era un espacio vacío que ahora podía llenar con mis propios pensamientos, con música, con el sonido de mi propia respiración. No contenía la respiración. Terminé la última pared mientras el sol se ponía. Los últimos rayos de luz se reflejaban en el azul profundo. Despegué la cinta de pintor de la moldura. El sonido fue un desgarro satisfactorio. Me quedé de pie en medio de la habitación, en el silencio, y miré lo que había hecho. El hombre de la tienda estaba equivocado. La habitación no parecía más pequeña, parecía infinita. «Pareces más tranquila», dijo mi terapeuta el martes.
Me senté en su sofá familiar, pero me sentí sentada de otra manera. Mi espalda estaba más recta, mis manos descansaban sobre mi regazo, sin retorcer el dobladillo de mi camisa. Pinté mi sala de estar, le dije. Ella sonrió, una pequeña sonrisa de complicidad. No preguntó de qué color, no lo necesitaba, solo esperó. Su silencio no se parecía en nada al de mi madre, era una invitación. Mi madre llamó, dije. 2 veces, no respondí. ¿Cómo te sentiste? Pensé en ello. Había esperado sentirme culpable, o asustada, o incluso una chispa de ira triunfante. No sentí ninguna de esas cosas. Se sintió tranquilo, dije. Se sintió como si solo fuera una persona en su apartamento, pintando una pared, y su llamada fuera solo un ruido de otro lugar. No se trataba de mí, no tenía nada que ver conmigo. Durante toda mi vida todo había sido sobre mí. La ausencia de mi padre fue mi culpa. El silencio de mi madre fue mi carga para interpretar. Sus vidas rotas eran un rompecabezas que se suponía que debía resolver. La revelación de mi tía había sido un regalo brutal. Me dijo lo único que nunca supe que necesitaba escuchar. Yo no era el problema. Nunca fui el problema. Era solo una niña, esperando a un hombre que ya se había ido y a una mujer que nunca estuvo realmente presente. La ira casi ha desaparecido ahora, continué, sorprendida de oírme decirlo. La ira hacia mi padre, quiero decir. Él es solo. Una historia triste. Un extraño que tomó una serie de malas decisiones. La ira que sentía por mi madre también está cambiando. Es menos como un incendio y más como una puerta cerrada. ¿Y tú estás al otro lado?, preguntó. Lo estoy, dije, y la certeza se instaló en mis huesos. Pasé toda mi vida esperando que él apareciera y que ella me dijera la verdad. Estaba esperando que me dieran permiso para comenzar mi vida. La cosa es que no pueden darme nada. Nunca pudieron. Nos quedamos en silencio por un momento. Miré por la ventana la ciudad que se movía abajo. Gente caminando, autos fluyendo, todos yendo a alguna parte. Encontré a mi hermana en línea, dije en voz baja. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Su otra hija. La expresión de mi terapeuta no cambió, solo asintió con la mirada fija. Se llama Sara. Tiene su sonrisa. Vive en Oregón con su marido y sus 2 hijos. Parece feliz. ¿Cómo fue verla? Esperaba una oleada de viejos sentimientos. Celos, resentimiento, la familiar y amarga pregunta de por qué ella y no yo. Pero no llegó. Solo sentí una extraña y hueca paz, una sensación de resolución. Fue como leer la última página de un libro en el que había estado atrapada durante 30 años, expliqué. No fue un final feliz, no fue un final triste, fue solo el final. La historia había terminado, él no desapareció en el vacío, se fue y construyó una vida diferente, una vida que no me incluía, y eso está bien. ¿De verdad?, preguntó con dulzura. Tiene que serlo, dije, porque la alternativa es seguir esperando un tren que fue cancelado hace décadas. Ya no aguanto más esperar en la estación. Pensé en el rostro de Sara, sonriendo en una fotografía soleada, rodeada de personas que la amaban. No sentí la necesidad de acercarme, de insertar mi tragedia en su felicidad. Su vida era suya. No tenía nada que ver conmigo, al igual que las llamadas de mi madre ya no tenían nada que ver conmigo. Por primera vez, sentí la clara y nítida separación entre los demás y yo. Mi vida finalmente era mía. La pregunta ya no era por qué seguía esperando. La pregunta era, ¿qué hago ahora que soy libre? Esa noche, volví a colocar los muebles en su lugar. Las paredes azules contenían la luz de la lámpara, haciendo que la habitación se sintiera cálida y segura. Mi pequeño apartamento, que antes solo era un lugar temporal para dormir, comenzaba a sentirse como un hogar. Era un espacio que empezaba a parecerse a mí. Me senté en el sofá y pensé en la ventana del salón de mi infancia. Ese cristal había sido mi mundo. Era una pantalla en la que proyectaba toda mi esperanza y un espejo que reflejaba toda mi soledad. Había pasado miles de horas en ese puesto, un pequeño soldado, en una vigilancia inútil. Me di cuenta de que no había mirado por mi ventana en todo el fin de semana. Me levanté y caminé hacia ella.
Desde mi apartamento en el cuarto piso, podía ver la calle abajo, resbaladiza por la lluvia reciente. Los faros se deslizaban en rayas rojas y blancas. Vi parejas caminando bajo paraguas, un hombre trotando con su perro, un grupo de amigos riendo mientras se dirigían al restaurante de enfrente. Era solo una calle, era solo una ciudad llena de extraños viviendo sus vidas. Nadie vendría por mí. El pensamiento no trajo la vieja y familiar punzada de dolor. Aterrizó suavemente un simple hecho. Nadie vendría. Y no los necesitaba. Ya estaba aquí. La primera capa de pintura parece fina, casi desesperada. No cubre el viejo color, el beige pálido e indeciso con el que he estado viviendo durante años. Solo lo cubre un fantasma de lo que está por venir. Retrocedo, rodillo en mano, el olor a látex penetrante en mis fosas nasales. Huele a un comienzo. El color se llama Primera Luz. Lo elegí porque me pareció real. Mi teléfono lleva 3 días en silencio. Este es un nuevo tipo de silencio. No es el pesado, el silencio sofocante del hogar de mi infancia. No es el silencio ansioso de esperar la respuesta de un hombre que no merece mi tiempo. Este silencio es limpio, es el espacio que he creado para mí. Mi madre no ha llamado desde que salí de su casa inmaculada y tranquila. Mi madre no llamará. Y por primera vez en mi vida, no escucho el timbre. Sumerjo el rodillo en la bandeja de nuevo, cargándolo con la espesa pintura azul pálido. El movimiento es rítmico, metódico, de un lado a otro por la pared, cubriendo el viejo color, borrando el telón de fondo de mi espera. Con cada pincelada, siento que un músculo de mi espalda que no sabía que estaba tenso, finalmente comienza a relajarse. He estado conteniendo la respiración durante 30 años. Ahora estoy pintando mi apartamento del color de una exhalación. La ira sigue ahí. No es el inmenso y oscuro océano que amenazaba con ahogarme en la cocina de la tía Linda. Se ha asentado. Ahora es más como una piedra en el fondo de un lago cristalino. Puedo verlo, reconocer su forma y peso, pero ya no agita el agua. Veo la ira como lo que es, la guardiana de mi dolor. Protegió a la pequeña niña de 6 años que fue abandonada en la ventana. La mantuvo a salvo hasta que tuve la fuerza suficiente para ir a buscarla. Ahora podemos llorar juntos. Lloré por el padre que nunca tuve. Lloré por el hombre que era, débil y roto. Pero el dolor más agudo fue por la madre que sí tuve. La que estaba allí, una presencia física en la casa, pero que estaba más ausente que el fantasma que esperaba. Ella eligió el silencio, eligió una casa limpia sobre una hija entera. La tragedia no fue que mi padre se fuera. La tragedia fue que mi madre me dejó creer que aún vendría. Termino una pared y me duelen los brazos con una quemazón satisfactoria. Miro mi teléfono de nuevo, todavía en silencio. Pienso en ella, de pie en su sala de estar después de que me fui, alisando el mantel individual que había tocado, enderezando un marco de fotos, borrando cualquier señal de que una conversación difícil, una verdad que le cambió la vida, hubiera roto la paz estéril de su hogar. El tema estaba cerrado, siempre. Solo que ahora era yo quien lo había cerrado. No exigiste una disculpa, dice mi terapeuta. No es una pregunta, es una observación, tan clara y serena como el espacio entre nosotras en su silenciosa oficina. Me siento en su sofá familiar, con las manos apoyadas en mi regazo en lugar de retorcerlas. No, digo, mi voz suena diferente en esta habitación, más firme. Una disculpa habría sido para ella, habría sido otra actuación, una forma de que se sintiera mejor, de sentir que lo había arreglado, pero no puede arreglarlo. ¿Qué querías entonces? Pienso en el viaje a casa de mi madre, con el corazón como un pájaro atrapado contra mis costillas. Pienso en su rostro, inexpresivo e inflexible. Quería que me viera, digo, con palabras simples y limpias. No era el problema que había que resolver, ni el secreto que había que guardar. Solo yo. Quería que viera a la niña que dejó en la ventana y quería que supiera que finalmente me alejaba de eso, para siempre. ¿Y lo hizo? Una pequeña y triste sonrisa toca mis labios. No creo que sea capaz de ver nada más que la vida que ha construido, pero ya no importa.
Es lo más sincero que he dicho en mi vida. Solía importar más que cualquier otra cosa. Continúo. Los pensamientos fluyen fácilmente ahora. Su aprobación, su atención, era un sustituto de la de él. Si pudiera ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente callado, lo suficientemente perfecto, tal vez finalmente me diría el secreto. Tal vez finalmente diría, vuelve a casa. Pasé mi vida tratando de ganar un premio que nunca fue real. Mi terapeuta asiente, su mirada firme. También mencionaste haber encontrado a tu media hermana en línea y haber elegido no hacer contacto. Sí. Respiro hondo. Miré sus fotos durante mucho tiempo. Tiene su sonrisa, la que recuerdo de las fotografías. Está en su boda. Tiene un bebé en brazos. Está de vacaciones. Una vida entera, ininterrumpida. Había esperado sentir una oleada de celos, de rabia. Había esperado que la injusticia me desgarrara, pero no fue así. Me sentí triste, le digo a mi terapeuta. Me sentí triste por ella, porque su padre era un hombre capaz de vender a su otra hija. Y me sentí triste por mí. Pero entonces cerré la computadora portátil. No era mi historia para interrumpir. Mi dolor no pertenece a sus fotos de boda. Forzar mi entrada en su vida solo sería otra forma de esperar. Esperar a que me aceptara, a que me comprendiera, a que arreglara la parte del pasado que no ayudó a romper. Sería convertirla en mi nueva ventana para esperar. Bajo la mirada a mis manos, están firmes. Ya terminé con las ventanas. Pasa una semana. El apartamento está pintado. El beige ha desaparecido. El aire huele a limpio, no a lejía ni a secretos, sino a pintura fresca y ventanas abiertas. Compro sábanas nuevas de un azul intenso y liso. Tiro la taza desportillada que siempre usaba para el té de la mañana, la que tenía desde la universidad, la que había sostenido en mis manos 1000 mañanas mientras contemplaba la entrada vacía de mi antigua vida. Una tarde, encuentro una caja en el fondo de mi armario. Está llena de las pocas cosas que tengo de él. Una fotografía descolorida de él abrazándome de pequeño, con su rostro joven y sonriente. Una tarjeta de cumpleaños que me envió cuando tenía 7 años, la última que recibí. Su firma es un garabato circular y seguro. Con cariño, papá. Durante años, esta caja fue un objeto sagrado, prueba de que una vez fui amado, prueba de que él existía. Sostengo la fotografía, miro al hombre sonriente y ya no veo un héroe ni un mito. Veo a un extraño triste y apuesto, que tomó una serie de malas decisiones. Él no es un monstruo, no es un dios. Es solo un hombre que no fue lo suficientemente fuerte. Y yo no soy el problema que necesitaba resolver. No quemo la caja en un incendio dramático, no destrozo la foto. Eso se siente como algo que haría la antigua Emily. Un acto de ira que aún lo centra. En cambio, cierro la tapa. Bajo a la sala de basura comunitaria de mi edificio y coloco la caja con cuidado junto a un cubo de basura. La dejo ir. No miro atrás. Caminando de vuelta a mi apartamento, con la llave en la mano, siento una extraña ligereza en el bolsillo. Es la ausencia de un peso que no sabía que llevaba. Más tarde esa noche, estoy preparando la cena cuando suena mi teléfono. Un número desconocido. Por una fracción de segundo, el viejo reflejo entra en acción. Una descarga de adrenalina. Un destello de... ¿qué? ¿Esperanza? Es un miembro fantasma, el eco de un sentimiento que ya no tiene origen. Antes lo habría mirado fijamente, con el corazón palpitante, la mente acelerada. ¿Es él? ¿Son noticias? Lo habría dejado sonar. Demasiado asustada para contestar, demasiado asustada para perdérmelo. Ahora miro la pantalla, me seco las manos con una toalla y pulso rechazar. No estoy esperando una llamada. Estoy haciendo pasta. El agua está hirviendo. Mi vida está aquí, en mi pequeña y limpia cocina que huele a ajo y albahaca, en el apartamento que pinté del color del cielo al amanecer. Es una vida sencilla, pero por primera vez la siento completamente mía. La pantalla del portátil se apagó. Sara se había ido. Durante un largo rato, me quedé allí sentado, con el dedo aún apoyado en el panel táctil. El clic del comando se sintió increíblemente fuerte en la tranquilidad de mi apartamento. Era un sonido definitivo,
como una cerradura girando en una puerta que acababa de cerrar. No hubo fanfarrias ni un oleaje dramático de música. Solo se oía el zumbido del refrigerador y el tenue sonido del tráfico de la calle. El silencio que siguió fue diferente a los silencios de mi infancia. Eran pesados, densos, llenos de cosas no dichas, una presencia tan densa que parecía una persona en la habitación. Este silencio era ligero, estaba vacío. Era un espacio esperando ser llenado, no con una persona, sino con algo más, conmigo. Había estado conteniendo la respiración durante 30 años. Ahora me doy cuenta. Una inhalación larga y lenta que empezó en la ventana de la sala, esperando un coche que nunca entraría en la entrada. La sostuve durante el instituto, la universidad, relaciones que reflejaban el mismo patrón de esperanzada decepción. La sostuve en la cocina de mi madre, esperando una explicación que nunca daría. La sostuve mientras recorría la vida de una desconocida, la vida de una hermana, esperando una señal que me indicara que debía tenderle la mano. Y entonces hice clic y exhalé. El aliento abandonó mi cuerpo en una oleada estremecedora, no un sollozo, sino una liberación. Era la sensación de soltar un peso que no sabía que llevaba hasta que se fue. Mis hombros, que siempre mantuve firmes y altos, cayeron. Mi mandíbula perpetuamente apretada se relajó. El fantasma que me había apoyado toda la vida, el espectro de una promesa, finalmente se había desvanecido. No se fue enfadado ni con un comentario final e hiriente, simplemente se disolvió, como humo en una ventana abierta. Así que cerraste la página, dice mi terapeuta unos días después. Su consultorio es cálido, la luz suave. Es una habitación hecha para palabras difíciles. Asiento. La cerré. ¿Cómo te sentiste? Pienso por un momento, tratando de encontrar la palabra correcta. Tranquilo, digo. No se sintió como una victoria. No se sintió como una pérdida. Simplemente se sintió terminado. Pasé toda mi vida esperando que se abriera una puerta y finalmente me di cuenta de que era yo quien tenía que cerrarla. Se inclina ligeramente hacia adelante, su expresión ilegible pero atenta. También hablaste con tu madre. Lo hice. El recuerdo de la llamada telefónica aún está vívido. Llegó 2 días después de mi enfrentamiento en su cocina estéril. Vi su nombre en la pantalla y mi estómago se revolvió en el viejo y familiar nudo de temor y obligación. Casi no respondí, pero no responder era una forma de esconderme y ya estaba harta de eso. Respondí. Emily, dijo, con la voz tensa y un falso brillo. Solo llamaba para ver si habías comprado las cortinas nuevas para tu sala de estar. Mencionaste que estabas buscando. El tema cambió. La confrontación se estaba borrando. Así, sin brazos, afirmo mis pies y con un gemido de esfuerzo, la giro. La giro lejos de la ventana y hacia el centro de la habitación, hacia la pared vacía donde podría colgar un cuadro, hacia la estantería llena de historias que aún no he leído. Luego voy a la ventana misma. El cristal está cubierto con una fina capa de polvo. El sol de la tarde ilumina 1.000.000 de pequeñas motas, el residuo de temporadas de observación. Cojo un paño y una botella de limpiador y empiezo a lavar la ventana. Rocío el líquido frío y limpio, con movimientos largos y limpios. Limpio la mugre, las manchas, la huella tenue y fantasmal de las manos de una niña. Limpio el panel de vidrio que se interponía entre mí y el mundo, la barrera a través de la cual solo miraba. Cuando termino, el cristal es invisible. El mundo exterior se ve más nítido, más brillante. El verde de las hojas en el árbol de enfrente es más vibrante. El azul del cielo es más profundo. Es la misma vista, pero la veo por primera vez. Al día siguiente, hago algo que nunca había hecho. Voy a un vivero. Recorro pasillos de plantas verdes y en crecimiento, el aire impregnado de olor a tierra húmeda y clorofila. No busco nada en particular, solo miro. Toco la hoja cerosa de una higuera, la fronda aterciopelada de un helecho. Finalmente me detengo frente a una monstera. Sus hojas son enormes y espectaculares, llenas de agujeros y grietas. No es perfecta. Es silvestre y hermosamente extraña. Es una planta que crea sus propias formas, que no crece en línea recta. La compro, la llevo a casa,
con la gran maceta de cerámica pesada en mis brazos. La coloco en mi sala de estar, no junto a la ventana, sino en un rincón con luz indirecta. Un espacio que antes estaba vacío. Cambia instantáneamente la sensación de la habitación. La hace sentir viva. Lleno una regadera y le doy de beber. Observo cómo el agua se filtra en la tierra oscura. Esta es una nueva forma de esperar. No es la espera pasiva e impotente de una persona que nunca llegará. Es una espera activa y esperanzada. Esperar que brote una nueva hoja. Esperar que las raíces se arraiguen. Es una promesa que no me hicieron a mí, sino que le hago a este ser vivo. Una promesa de cuidar, nutrir, prestar atención. Esa noche me siento en mi sillón recién colocado. No estoy mirando hacia la ventana. Estoy mirando hacia mi apartamento, mi vida. Mi mirada se posa en la nueva planta, sus hojas silvestres proyectando suaves sombras en la pared. Pienso en Sara, mi hermanastra, y no siento dolor, solo una tranquila sensación de paz, la que sientes cuando le deseas lo mejor a alguien desde la distancia. Pienso en mi madre y su silencio y no siento ira, solo una aceptación triste y serena. Ella es quien es, y yo soy quien soy. Por primera vez no soy la chica que espera. No soy la hija olvidada de David, ni la carga silenciosa de Margaret. Soy una mujer en su propio apartamento, con una ventana limpia y una planta nueva. Una mujer que finalmente se ha alejado del camino de entrada y ha empezado a mirar la habitación en la que se encuentra. El sol se pone y la habitación se llena de una suave luz dorada. Es una tarde sencilla, como cualquier otra, pero no lo es. Es la primera, el primer día de una vida que es completamente mía. No espero a que nadie vuelva a casa. Ya estoy aquí.